El oficial del ICE la empujó con violencia, llamándola ilegal frente a todos, sin imaginar que minutos después, 50 soldados armados irrumpirían en la corte para defenderla. El golpe contra su cuerpo resonó más fuerte que cualquier palabra. Un murmullo helado recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros no podían creer lo que acababan de ver. En medio de ese acto de humillación, la general Valeria Ramírez no cayó. Permaneció firme, respirando hondo, con una calma que desafiaba la violencia. Parecía una víctima más del abuso de poder, pero lo que nadie sabía es que la corte estaba a segundos de convertirse en un campo de batalla inesperado. El murmullo aún flotaba en el aire cuando el juez pidió silencio. La sala estaba llena, pero todos sabían que lo que ocurría allí no era un juicio común. En el banquillo, de pie y con la cabeza erguida, se encontraba la general Valeria Ramírez, acusada de ser un peligro para la seguridad nacional. Un oficial del ICE, con una sonrisa de desdén, la había señalado frente a todos. Esta mujer no merece uniforme, ni siquiera merece estar en este país. El público contuvo la respiración. La mayoría no entendía cómo alguien condecorado en múltiples misiones, alguien que había dado años de servicio al ejército, podía ser tratado como una delincuente cualquiera. Pero en aquella sala no había medallas, no había honores, solo la voz dominante de un oficial que creía tener la victoria asegurada. Valeria permanecía en silencio, sus labios apretados, su mirada fija en el suelo. No era miedo, era cálculo. Cada palabra que callaba era una chispa contenida, esperando el momento exacto para encender la llama. El oficial del ICE, seguro de sí mismo, continuaba con sus burlas. «General, ¿de verdad creen que alguien así representa a este país? Su lugar está fuera, como todos los demás que llegan buscando aprovecharse». Algunas personas del público bajaron la mirada, incómodas. Otros no podían evitar mostrar indignación. Nadie se atrevía a hablar. El juez, impaciente, golpeó con su mazo. «¡Orden en la sala!». Todo parecía inclinarse contra Valeria. Los documentos en la mesa, las acusaciones repetidas como un eco, los murmullos que daban por hecho un veredicto inevitable. Ella, la única mujer en uniforme en esa sala, era también la única a la que trataban como si no tuviera voz. Pero lo que nadie sabía es que el silencio de Valeria no era sumisión, era estrategia. Cada segundo en calma era un golpe invisible que estaba preparando. La tensión crecía, y con cada palabra arrogante del oficial, la cuerda se tensaba más. El público sentía que algo estaba a punto de romperse, pero aún no podían imaginar el alcance de lo que vendría. La corte, en apariencia controlada, era en realidad una bomba de tiempo, y la chispa estaba cada vez más cerca. La sala estaba impregnada de una tensión espesa, como un aire que costaba respirar. Las luces blancas iluminaban cada rincón sin piedad, sin permitir sombras donde refugiarse. El eco de los pasos del oficial del ICE retumbaba mientras caminaba con lentitud, como si disfrutara del espectáculo de humillación pública. Todo en su postura gritaba arrogancia. Frente a él, Valeria Ramírez seguía erguida, con la espalda recta y la mandíbula firme. Pero cualquiera que la mirara en ese instante podía pensar que estaba perdida. El juez la observaba con frialdad. Su tono, seco, cortante, fue un dardo más contra ella. «General Ramírez, ¿entiende usted la gravedad de las acusaciones en su contra?». Valeria levantó la mirada por primera vez. No respondió de inmediato. En su silencio había más fuerza que en un grito, pero a ojos de los presentes parecía que no tenía defensa posible. El público se inclinaba hacia adelante, ansioso, como si buscara una señal de resistencia, un destello que contradijera lo inevitable. Pero lo único que se veía era una mujer sola, enfrentada a un sistema que ya había decidido su destino. El oficial del ICE no perdió la oportunidad de rematar. «Lo repito, su señoría, esta mujer no es digna de representar ni de portar ese uniforme. Ha usado su rango como un escudo para encubrir lo que realmente es una infiltrada». Las palabras flotaron pesadas en el aire. La palabra infiltrada cayó como un martillo, cargada de desprecio y de sospecha. En los bancos traseros, una anciana se tapó la boca con la mano, incapaz de contener un murmullo de horror. Otros giraron los ojos hacia Valeria, esperando algún gesto, alguna reacción, pero ella seguía firme, como una roca bajo la tormenta.
La imagen era clara. Una mujer latina sola contra todo un aparato de poder, sin aliados visibles, sin documentos que parecieran darle la razón. Lo único que tenía era su dignidad, y en aquel momento parecía demasiado poco frente a las risas contenidas del oficial y la indiferencia del juez. El ambiente se volvía más asfixiante a cada segundo. Algunos en el público empezaban a creer que todo estaba perdido para ella. El silencio se mezclaba con la sensación amarga de injusticia, pero lo que nadie sabía era que ese aparente desamparo era el preludio de un movimiento que sacudiría los cimientos de esa sala. Valeria, sin mover un músculo, ya estaba calculando cada palabra que lanzaría, cada revelación que destrozaría la farsa frente a todos. El momento aún no había llegado, pero estaba cerca. El oficial del ICE, convencido de que tenía la sala en sus manos, desplegó un fajo de documentos sobre la mesa. Los papeles cayeron con un golpe seco, como si fueran pruebas irrefutables. Su voz, altiva, se alzó. Aquí está la evidencia suficiente para demostrar que la llamada General Ramírez no solo ingresó irregularmente al país en su juventud, sino que además ha manipulado su trayectoria militar para escalar posiciones que jamás le correspondían. Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Varias personas se inclinaron hacia sus acompañantes, susurrando frases incrédulas. El juez frunció el ceño y pidió silencio con un golpe de mazo. Pero lo que realmente dominaba la escena era la sonrisa burlona del oficial, como un cazador que exhibía su trofeo. Valeria permanecía quieta, escuchando cada palabra. Su respiración era lenta, medida, como la de alguien que conoce el terreno enemigo y espera el instante justo para atacar. Pero para quienes la observaban desde los bancos, aquello parecía resignación. El oficial hojeó los documentos con teatralidad, mostrando páginas y páginas a la corte. Según estos registros, continuó, Valeria Ramírez no tenía ciudadanía legal al momento de enlistarse en el ejército, lo que significa que cada ascenso, cada medalla, cada reconocimiento que se le otorgó, se fundamenta en un fraude. Las palabras golpeaban como martillazos. Fraude, ilegal, infiltrada. Cada término repetido buscaba hundirla más, moldear la percepción de todos los presentes. El oficial sabía que no solo estaba acusando, estaba construyendo un relato para despojarla de toda dignidad. El juez asintió lentamente, como si ya estuviera convencido. Señora Ramírez, debe entender que de confirmarse estos documentos, su historial militar quedaría anulado. No tendría derecho a pensión, ni a rango, ni a protección legal alguna. ¿Tiene algo que decir en su defensa? La sala se sumió en un silencio pesado. Algunas miradas se clavaron en ella con compasión, otras con curiosidad morbosa. Nadie se atrevía a intervenir. Era como si todos esperaran el momento en que ella, quebrada, aceptara la derrota. El oficial no perdió la ocasión de añadir un último veneno. Por años, usted engañó a este país, pero hoy se hace justicia. Su máscara caerá frente a todos. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de ver cómo trataban a quien alguna vez llamaron heroína. Otros asentían, convencidos por las palabras del oficial. El aire estaba cargado de un veredicto anticipado. Parecía el fin. Parecía que la historia de Valeria terminaría allí, marcada por la burla y la derrota. Pero en realidad, aquello era solo el inicio. El juez acababa de repetir la pregunta. ¿Tiene algo que decir en su defensa? El silencio parecía definitivo. El oficial del ICE cruzó los brazos, confiado, con una sonrisa que ya saboreaba la victoria. Pero entonces, Valeria levantó la cabeza con una lentitud que congeló el aire de la sala. Su mirada, firme y penetrante, no se dirigió al juez, ni al oficial. Se dirigió al público. Sí, dijo finalmente, con una voz grave y clara que rebotó en las paredes. Tengo mucho que decir. El oficial frunció el ceño, sorprendido por la seguridad de ese tono. Intentó interrumpir, pero Valeria levantó la mano y lo cortó sin miedo. Usted habla de fraudes y máscaras, pero olvida un detalle. Yo jamás oculté quién soy. La corte enmudeció. Ese instante, breve pero intenso, rompió la narrativa que el oficial había tejido. El murmullo de las bancas se apagó, como si todos contuvieran la respiración. El juez arqueó una ceja, intrigado. «Explíquese». Valeria dio un paso hacia adelante. «Su uniforme,
que hasta ese momento había parecido un peso, ahora brillaba como una declaración de guerra. Cuando me enlisté en el ejército, continuó, presenté cada documento que me fue solicitado. Mi historia estaba en los registros, a la vista de cualquiera que quisiera leerla. Nunca mentí, nunca oculté mi origen. Y si este país decidió confiar en mí, fue porque demostré en el campo de batalla que mi lealtad estaba más allá de un papel. El oficial apretó los dientes. ¡Mentira!, gritó golpeando la mesa. Todo lo que tiene es un expediente manipulado. Pero Valeria no lo miró. Su voz se elevó aún más, serena y poderosa. Lo que usted llama manipulación. Otros lo llamaron sacrificio. Lo que usted llama fraude. Mis soldados lo llamaron liderazgo. Un silencio espeso cubrió la sala. La tensión se transformó en algo nuevo. Expectativa. Por primera vez, las miradas que antes veían a Valeria como una víctima, empezaban a verla como alguien capaz de luchar, alguien que no iba a caer tan fácilmente. El oficial, nervioso, intentó recuperar el control. Su señoría, esta mujer está desviando la atención. Las pruebas están aquí. Pero el juez ya no se veía tan seguro. Había algo en la firmeza de Valeria, en la forma en que rompía el guión, que descolocaba a todos. El público también lo sintió. Aquella sala ya no estaba tan controlada por el oficial. Una grieta se había abierto, y cada palabra de Valeria la ensanchaba más. Ese fue el primer golpe invisible contra el muro de acusaciones, y aunque parecía pequeño, nadie podía prever lo que estaba por desencadenar. Valeria se inclinó hacia la mesa donde estaban apilados los documentos que el oficial había presentado con tanto orgullo. Sus dedos rozaron las hojas, como si fueran meros adornos de un espectáculo barato. Y entonces, habló con la calma de quien ya conoce el final de la historia. Veamos esas pruebas que dicen condenarme. El oficial se tensó, incómodo, pero el juez asintió, permitiéndole continuar. Valeria tomó la primera hoja y la sostuvo en alto. Aquí se asegura que mi ciudadanía no estaba en regla cuando me enlisté. Sin embargo, este documento está fechado 2 años después de mi ingreso al ejército. ¿Cómo puede alguien violar una norma con una ley que aún no existía? El murmullo del público fue inmediato. El juez tomó la hoja, revisó la fecha y frunció el ceño. El oficial comenzó a sudar. Valeria dejó el papel y levantó el siguiente. En este otro se afirma que falsifiqué firmas para ascender. Pero resulta que 2 de las personas que supuestamente denunciaron esa falsificación son soldados que murieron en combate antes de esas promociones. Hizo una pausa, dejando que el eco de sus palabras golpeara la conciencia de todos. ¿Muertos que firman denuncias? ¿O denuncias inventadas? La sala estalló en murmullos indignados. Una mujer en los bancos traseros exclamó en voz baja: «¡Eso no tiene sentido!». El juez golpeó con su mazo, pidiendo orden, pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba sembrada. Valeria respiró hondo y tomó el último documento que reposaba sobre la mesa. Y este es mi favorito. Aquí se afirma que hubo testigos de mi fraude. Pero, ¿saben cuál es el problema? Ninguno de esos supuestos testigos está presente hoy. Ni uno solo. Y cuando pedí que se los citara, la respuesta fue silencio. La tensión era insoportable. Cada palabra de Valeria no solo desmontaba la narrativa del oficial, la convertía en un espejo que mostraba la debilidad del sistema mismo. 3 pruebas, 3 mentiras, sentenció con voz firme. Y aún así, pretenden llamarlo justicia. El oficial del ICE estaba rojo de ira. Sus manos temblaban sobre la mesa. Intentó hablar, pero su voz se quebró entre la furia y el desconcierto. «¡Está manipulando a todos!», gritó. No se dejen engañar, pero nadie lo escuchaba ya. Las miradas estaban en Valeria, en su serenidad, en la lógica simple pero devastadora de sus argumentos. Lo que parecía una derrota inevitable se transformaba poco a poco en un juicio al propio acusador. La corte estaba cambiando de dueño. El juez, aún con el ceño fruncido, parecía debatirse entre la presión del oficial y la contundencia de Valeria. El silencio era tan espeso que hasta el roce de un papel sonaba como un trueno. Entonces, Valeria respiró profundo, llevó la mano a su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre la mesa con un movimiento tan lento y firme que todos contuvieron la respiración. Si aún creen que todo esto se trata de mi palabra contra la suya,
dijo mirándolo directamente a los ojos. «Escuchen esto». Presionó un botón, un pitido breve llenó la sala, seguido de una voz clara, registrada en secreto. Era la voz del propio oficial del ICE, con un tono burlón, conversando con alguien más. «Ella no tiene escapatoria. Inventamos lo suficiente para que caiga. Nadie va a cuestionar a un inmigrante con uniforme, ¿verdad? Al final, será un ejemplo para los demás». El efecto fue inmediato. La corte estalló en murmullos, en exclamaciones de sorpresa. Una mujer se llevó las manos a la cabeza, incapaz de creer lo que escuchaba. El juez se inclinó hacia adelante, incrédulo. «¿Qué es esto?», preguntó con voz grave. Valeria no titubeó. «Una grabación que recibí de un funcionario anónimo del mismo departamento. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Porque hasta dentro del sistema, señor juez, hay quienes no soportan ver cómo se fabrica una mentira». El oficial, desencajado, se lanzó hacia adelante. «Eso es ilegal. No puede usar pruebas conseguidas de esa forma». Pero el juez lo interrumpió con un golpe seco del mazo. «¡Silencio!». El público ya no podía contenerse. Algunos aplaudieron con timidez, otros murmuraban indignados, y varios miraban al oficial con desprecio abierto. La máscara de seguridad que había llevado todo el juicio comenzaba a desmoronarse frente a todos. Valeria se quedó quieta, observando cómo el poder se invertía poco a poco. «No me trajeron aquí por fraude», dijo en un tono más bajo cargado de gravedad. «Me trajeron aquí porque represento lo que les aterra, que una mujer latina pueda llegar a ser general sin deberle nada a nadie». El juez guardó silencio, pensativo. El oficial, furioso, apretaba los puños sin saber cómo recuperar el control. La sala estaba en llamas emocionales, y cada segundo que pasaba acercaba el juicio a un punto de no retorno. Ese audio había hecho más que abrir una grieta. Había derrumbado la muralla entera. La sala, aún conmocionada por la grabación, quedó en un silencio extraño. Era un silencio cargado, como el momento exacto en el que una tormenta está a punto de desatarse. Valeria aprovechó ese vacío para dar un paso adelante. No hablaba solo al juez ni al oficial. Hablaba a todos, incluso a los que miraban desde las bancas con los ojos abiertos de indignación. «Hoy me juzgan a mí», comenzó, su voz firme y lenta, como si cada palabra pesara. «Pero mañana puede ser cualquiera de ustedes». Las miradas se cruzaron en el público. Nadie apartaba los ojos. Yo me gané mi rango arriesgando mi vida en cada misión. No pedí favores, no busqué privilegios, pero aún así me traen aquí como si mi origen fuera un crimen. ¿Qué dice eso del sistema que supuestamente protege la justicia? Un hombre del público murmuró en voz baja. «Tiene razón», Valeria prosiguió, elevando el tono. «Si alguien como yo, que llegó sin nada, pudo resistir y servir a este país hasta alcanzar el grado de general, entonces el problema no soy yo. El problema es un sistema que teme a los que no puede controlar, que fabrica pruebas para callar a quienes representan lo que ellos llaman peligro». El juez no la interrumpió. Sus ojos, hasta entonces fríos, parecían tambalearse ante la fuerza de sus palabras. El oficial del ICE, en cambio, se removía en su asiento, cada vez más desesperado. Valeria extendió la mano hacia los documentos en la mesa. «Todo esto no es un juicio sobre mi legalidad. Es un juicio sobre cuánto miedo puede tener el poder frente a una mujer que no se arrodilla. Y eso, señor juez, no debería decidirse con papeles falsos ni con grabaciones ocultas. Debería decidirse con la verdad». La sala estalló en murmullos otra vez. Esta vez no eran de duda, sino de indignación compartida. Una mujer joven en las bancas se levantó sin querer, con lágrimas en los ojos, y murmuró un «gracias» apenas audible. Otros la miraban como si sus palabras hubieran puesto voz a lo que todos sentían. El juez golpeó con el mazo, pero su voz no tenía la misma autoridad de antes. Silencio en la corte. Sin embargo, el silencio que siguió no fue de sumisión, sino de expectación. El público ya no estaba pasivo. Ahora era parte de la escena, parte de la verdad que emergía frente a sus ojos. Valeria había dejado claro que su caso no era individual. Era un espejo incómodo que mostraba las grietas de todo un sistema. Y esa verdad, dicha con tanta calma y firmeza, no podía ser ignorada. El juez había ordenado silencio, pero la sala ya no respondía a su mazo. La gente en los bancos murmuraba,
discutía, asentía. Lo que comenzó como un juicio frío se había convertido en una ola de indignación que crecía con cada segundo. Los ojos ya no miraban a Valeria con compasión, sino con respeto. Lo que antes era lástima, ahora era admiración. Un veterano de guerra en la parte trasera se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Su voz grave, aunque cansada, retumbó en la sala. Yo serví en 2 batallas con esa mujer, y si ella no es digna de este uniforme, entonces nadie lo es. El murmullo se transformó en un rugido contenido. Varias personas asintieron, algunas con lágrimas en los ojos. Una joven soldado, presente como espectadora, no pudo evitar hablar. Ella nos salvó la vida más de una vez, y ahora quieren borrarla con un papel. El oficial del ICE golpeó la mesa, furioso. ¡Protesto! Esto es un circo. Estos testigos no están en el expediente. Pero su protesta no tenía fuerza. La sala lo miraba con desprecio. Por primera vez, no era Valeria quien parecía aislada. Era él. Cada palabra que intentaba se ahogaba en un mar de incredulidad y rechazo. El juez, visiblemente incómodo, se removió en su asiento. Su autoridad se veía amenazada por la fuerza colectiva que llenaba el aire. No era solo la lógica de Valeria, eran las voces de quienes la habían visto luchar, quienes habían compartido con ella la verdad que ningún documento podía borrar. Valeria permanecía en silencio, dejando que otros hablaran por ella. Su mirada se movía por la sala, y en cada gesto encontraba validación. Cabezas que asentían, labios que murmuraban oraciones, miradas cargadas de orgullo. Esa era la prueba viva que ningún expediente manipulado podía destruir. El oficial, desesperado, gritó: «No pueden dejar que esto influya. Es un juicio, no un mitin político». Pero sus palabras sonaban huecas. Nadie lo escuchaba. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. La seguridad arrogante que había exhibido al inicio se había evaporado. Frente a todos, quedaba desnudo en su propia impotencia. El ambiente era de catarsis contenida. Algunos querían aplaudir. Otros lloraban en silencio, pero todos compartían una misma certeza. Lo que ocurría allí trascendía un caso individual. Era un ajuste de cuentas entre la verdad y un sistema que había jugado sucio demasiado tiempo. El poder ya no pertenecía al acusador. El poder empezaba a cambiar de dueño. El juez respiró hondo, como si cargara un peso insoportable sobre los hombros. Golpeó el mazo una vez más, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. La corte escuchará una última declaración antes de deliberar. El oficial del ICE saltó de su asiento, desesperado por recuperar el control. Su señoría, no puede dejarse manipular por emociones. Todo esto es teatro, una estrategia para nublar la justicia. Pero su voz fue opacada por el veterano que se había levantado antes. Con pasos firmes, avanzó hasta quedar frente al estrado. «Yo soy la justicia que usted dice defender», rugió. «Si se atreve a condenarla, estará condenando también a todos los que dimos la vida por este país». La sala estalló en aplausos espontáneos. El juez pidió orden, pero esta vez no hubo silencio. Había una rebelión contenida, y él lo sabía. Valeria se adelantó un paso, su voz serena cortando el ruido como una espada. «No pido compasión, no pido favores. Solo exijo que la verdad se mire a los ojos». El juez cerró los ojos por un instante. Luego, con un gesto lento, tomó los documentos que el oficial había presentado y los arrojó al suelo. El sonido de las hojas cayendo fue como una sentencia. «Estos papeles no tienen validez», dijo con voz solemne. «Y esta corte no puede ignorar pruebas de manipulación como la grabación presentada». El oficial se quedó helado. «¿Qué está diciendo, su señoría? Esto es inadmisible». El juez lo miró directamente, con dureza. «Lo inadmisible es haber traído aquí un caso fabricado. Lo inadmisible es usar esta corte como escenario para una venganza disfrazada de justicia». Un silencio de expectación recorrió la sala. El oficial tragó saliva, incapaz de articular palabra. Valeria, en cambio, se mantenía firme, esperando la sentencia. El juez respiró hondo una vez más y, en un gesto casi simbólico, se puso de pie. «Esta corte declara que la general Valeria Ramírez no solo queda libre de todas las acusaciones, sino que su nombre será restituido con todos los honores que le corresponden». El aplauso fue atronador. Algunos lloraban, otros gritaban de alegría.
El oficial retrocedió, pálido, como si todo su mundo se desmoronara frente a él. Su rostro, antes arrogante, ahora era el de un hombre derrotado, hundido por su propia trampa. La inversión estaba completa. Quien había llegado humillada, ahora era respetada, y quien había iniciado el juicio como dueño del poder, terminaba reducido a un espectador impotente de su propia caída. La sala, en pie, ya no era un tribunal, era un escenario de justicia restaurada. El estruendo de los aplausos aún retumbaba en las paredes, cuando Valeria cerró los ojos por un instante. No era el grito de la victoria lo que la conmovía, sino la certeza de que su verdad, tantas veces negada, al fin había sido escuchada. Mientras el oficial del ASE era retirado de la sala, escoltado por agentes que ya no lo obedecían con respeto, sino con desdén, Valeria permanecía en pie. No levantó los brazos, no celebró con soberbia. Su gesto fue sencillo. Apoyó una mano en el pecho y miró al público. Una mujer mayor, sentada en las primeras filas, rompió en llanto. Era la madre de un soldado caído que había servido bajo su mando. Se levantó y, entre lágrimas, pronunció con voz temblorosa: «Gracias por protegerlos, incluso cuando nadie protegía a usted». Valeria descendió lentamente del estrado y, sin palabras, abrazó a la mujer. Ese abrazo, más que 1000 discursos, se convirtió en el verdadero acto de justicia. La sala, que minutos antes era un lugar de acusación y humillación, se había transformado en un templo de respeto. Pero Valeria sabía que su historia no terminaba allí. Con voz serena, miró a todos y dijo: «Hoy mi nombre fue defendido, pero allá afuera hay miles que no tienen un micrófono, que no tienen quien grabe la mentira que los aplasta. Si yo, con mis galones, fui arrastrada hasta aquí, imaginen lo que sufren los que no tienen nada». Las palabras calaron hondo. Muchos bajaron la cabeza, otros dejaron escapar lágrimas en silencio. La justicia no se mide por cuántos caen en un tribunal, concluyó, sino por cuántos se levantan a pesar de él. El silencio que siguió fue más poderoso que los aplausos. No era el silencio de miedo que había dominado al inicio, sino un silencio de respeto, de reflexión. Cuando Valeria salió de la corte, los murmullos de la multitud que la esperaba afuera se transformaron en vítores. Algunos levantaban pancartas improvisadas, otros la saludaban con la mano en alto. Entre ellos, 50 soldados en uniforme, alineados, la recibieron con un saludo marcial que estremeció hasta a los transeúntes que no sabían lo que había ocurrido dentro. La cámara se detendría en ese instante. Una mujer, antes acusada, ahora respaldada por decenas de voces y manos levantadas. Una victoria que no era solo suya, sino de todos los que alguna vez fueron silenciados. Y mientras el eco de aquel momento se extendía, una última frase parecía quedar grabada en el aire, lista para quienes vieran su historia. Si esta verdad te conmovió, compártela, porque el silencio es el arma más grande de la injusticia.